Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios en esta tarde que me da la bendición y la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta tarde. Estamos viviendo momentos difíciles en nuestro país, cuando la mayoría de nuestros compatriotas, hermanos y amigos están viviendo una cuarentena por esta pandemia que ha azotado al mundo entero, pero sin embargo Dios nos da la bendición y la oportunidad de poder compartir a través de las redes sociales, compartir la palabra del Señor. El deseo en mi corazón es de poder compartir con ustedes en esta tarde una reflexión de la palabra del Señor, y agradezco a Dios que nos da la oportunidad y la bendición de poder hacerlo. Quiero en esta tarde orar al Señor, pedirle su bendición, y como pueblo de Dios, nosotros podemos, queridos hermanos y queridos amigos, tenemos una herramienta muy poderosa que es la oración. Tenemos una herramienta muy maravillosa que es poder interceder delante de Dios a través de la oración. Y le quiero pedir que en nuestras oraciones privadas podamos acordarnos de cada pastor, de cada congregación, de cada uno de nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo que se encuentren, de que Dios pueda proteger, ayudar y fortalecer a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Gracias damos al Señor. Vamos a orar para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda estar con cada uno de nosotros y nos pueda dar sabiduría y entendimiento también para poder compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, vamos delante de tu presencia para agradecerte y reconocer que tú eres soberano sobre todas las cosas, creador del cielo y de la tierra. Eres un Dios que el firmamento es como una alfombra debajo de tus pies y el mundo está bajo tu estrado. Eres creador de todas las cosas, cada estrella le llamas por su nombre, y eso solamente un Dios infinito en amor, en poder, en soberanía puede hacerlo. Pero sin embargo, siendo un Dios tan grande, nos has mirado con amor, nos has mirado con misericordia, y al ver este mundo completamente perdido, has enviado a tu Hijo Jesucristo para que en la cruz del Calvario pueda abrirnos una puerta de salvación. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias por haber enviado a Jesús, tu Hijo, lo que más amaba por amor a nosotros. Oh Dios, te pido que mires con misericordia a nuestro país, nuestra región, el mundo entero, que está sufriendo, Señor, por esta pandemia que se ha globalizado. Hay muchos corazones desesperanzados, muchos corazones que sufren con miedo, pero sin embargo, tú, Señor, estás al cuidado de tu pueblo. Te pido que en esta tarde nos unas junto a nuestros amigos y hermanos que van a estar en esta transmisión y nos concedas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo para entender tu palabra. Queremos compartir un pensamiento de tu palabra que nos hace tanto bien a nuestra vida, y puedas bendecir a cada pastor, a cada congregación, a cada hijo tuyo. Señor, y en estos días que vamos a estar en casa, sean días de reflexión. Tengamos el tiempo para poder meditar en tu palabra, poder reflexionar, Señor, qué ha sido de nuestra vida, tanto en nuestra vida cotidiana como también en el Evangelio. Gracias, Padre, que esta palabra cale profundo en nuestro corazón y nos traiga, Señor amado, edificación para nuestras vidas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero, mis estimados hermanos, antes de entrar
al mensaje de la palabra, hacer una pequeña introducción al mensaje que quiero compartir con ustedes en esta noche. Mi tema va a ser acerca de la salvación, porque al final del día, queridos hermanos, seremos salvos o seremos condenados. Una eternidad en el lago de fuego, donde el gusano no muere, dice las Escrituras, o una eternidad con Jesús en el cielo, eterna, de felicidad, de dicha, de amor. Entonces quiero que abramos nuestra Biblia, por favor, en 1 Corintios, y vamos a tener el texto central del sermón de esta tarde, 1 Corintios capítulo 1, y vamos a leer el versículo número 18, que dice como sigue: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para cuánto en el mundo, hermano, que han escuchado el Evangelio? ¿Cuántas personas que de una o de otra manera han escuchado el Evangelio de Jesucristo? Este Evangelio para ellos ha sido locura. Nos tratan de locos, nos tratan de que por ser cristianos somos inferiores a ellos. ¿Para cuántos en el mundo la palabra de la cruz es una locura? Es una locura el poder hoy día estar a través de las redes sociales entregando un mensaje de salvación. Para muchos es locura, pero para nosotros, los que hemos alcanzado misericordia, los que hemos gustado de este don glorioso, maravilloso de la salvación, es poder de Dios, poder transformador de Dios. Aquí hay dos palabras que me llaman poderosamente la atención entrando al tema, que es se pierden o se salvan. ¿De qué se salvan? Se salvan de una muerte eterna, hermano. Cuando la palabra de Dios nos está indicando, hermano, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros. ¿De qué nos salvamos? Íbamos, hermanos, camino al infierno. Estábamos, hermanos, condenados. Estábamos, queridos hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero sin embargo, Jesús vino y pagó el precio de nuestro pecado. Ayer éramos dueños, esclavos de otro dueño. Pero hoy día Jesús ha pagado el precio de nuestro pecado y hoy día somos propiedad de Jesús. ¿De qué se salvan? De una muerte eterna, de una condenación eterna, de una separación eterna con Dios. ¿Y de qué se pierden? Aleluya. Los que no aceptan a Jesús o no reciben el mensaje de esta salvación, se pierden de una salvación eterna con Cristo en los cielos, de gustar a la diestra de Dios, frente al trono de Dios, una eternidad en felicidad, en amor, junto a nuestro Creador. De eso se pierden. Bendito sea el amor de Dios. Ahora hago la siguiente pregunta. Hermanos, para entender un poco este concepto, para una persona que acaba de morir, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para esta persona? Para esta persona que acaba de morir no es lo más importante cuánto dinero ganó mientras estuvo en la tierra. Para una persona que acaba de morir, lo más importante no es cuánto
logró alcanzar, cuántos títulos pudo tener mientras vivía, qué relación tuvo con las personas en este mundo. Eso no es lo más importante para una persona que acaba de morir. Para una persona que acaba de morir, lo más importante es qué relación tuvo con Dios. Porque la Biblia dice que el hombre muere inmediatamente, el juicio, no hay más. Entonces, para una persona lo más importante, mientras está en esta vida, o una persona que acaba de morir, lo más importante es qué relación tuvo con Dios. Porque para alcanzar el reino de los cielos hay que buscar a Dios en vida. Bien, viene la siguiente pregunta ahora, hermanos amados. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y aquí vamos a entrar, hermanos, al centro de este sermón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hoy día quiero llevar una enseñanza, hermanos, que muchas veces se malinterpreta. O quizás al hablar se toma en una forma muy liviana. Hermano querido, el ser salvo. Cuando hablamos o nos preguntamos qué debo hacer para ser salvo, algunos dirán, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Otros dirán, mira, repite conmigo esta oración de fe. Otros pueden decir, confiesa a Jesús y vaya a ser salvo. O quizás otros dirán, mira, acompáñame, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. ¿Quieres ser salvo? Vamos a la iglesia. Pero aunque esto es una parte inicial, mis queridos hermanos, de la salvación, quiero decirte que el pisar una iglesia no te hace salvo. Bendito sea el amor del Señor. Ir a la iglesia no nos hace salvo. Es muy bueno ir a la iglesia, sí, correcto, pero eso no nos hace salvo. Hacer una confesión tampoco nos hace salvo. Es parte de la salvación, pero ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero decirte, mi querido hermano, usted que es cristiano, usted que es hijo de Dios, evangélico, es tan importante, hermanos queridos, en estos días que los perdidos se salven. Es tan importante que los perdidos se salven como evitar que los salvos se pierdan. Por eso, hermano, esto es serio. Esto cobra mucha importancia, porque la palabra de la cruz para muchos es locura. Cuando uno empieza a enseñar esto, muchos dicen, es que usted es demasiado fanático. Es que usted es demasiado conservador. No, ¿qué nos enseñan las Escrituras a través de esto? Entonces aquí cobra vida el texto, porque la palabra de la cruz es locura. Sí, para muchos, incluso cristianos evangélicos, para muchos, esto es locura, el ser tan fanático. Aquí no hay fanatismo, solamente necesitamos conocer a Dios a través de las Escrituras. Y tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo estaba y predicaba a una audiencia que eran judíos, como también griegos. Esa era la audiencia que el apóstol Pablo tenía. Personas completamente diferentes la una de la otra. Dos razas, dos tipos de razas, de naciones que le oían al apóstol Pablo. Por un lado estaban los judíos, con sus ideas y con su religión y con sus ceremonias, que el deseo de ellos es que todos puedan judaizarse. Y por el otro lado estaban los griegos, que con sus pensamientos, con sus ideas acerca de Dios, sus filosofías. Y Pablo viene ahora y se levanta en medio de ellos y les dice, mis queridos amigos, no es la religión judía, ni es el paganismo griego
lo que salva. Lo que yo traigo aquí en medio de ustedes es el Evangelio de Jesucristo. No es una religión, no es un pensamiento, es el Evangelio de Dios. Estoy aquí para predicarles, decía Pablo, el Evangelio de Jesucristo. Y entonces me llama poderosamente la atención y mi alma se alegra cuando vamos a Romanos capítulo 1 y podemos ver que Pablo le dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y como él conocía al público que tenía al frente, le dice al judío primeramente, pero también al griego. Bendito sea el nombre del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dios se quiere manifestar en medio de su iglesia para que el mundo sea salvo. Y el vehículo de salvación hacia la humanidad es la iglesia. Entonces me pregunto, hermano David, ¿cuándo soy salvo? Quiero decirles, mi estimado hermano y amigo, que la salvación o para ser salvo es un proceso. Es un proceso que se viene dando cuando recibimos el Evangelio de Jesucristo. Y al recibir el Evangelio de Jesucristo recibimos a Cristo mismo. Por eso es solo una parte. Cuando usted le dice, confiesa a Jesús y serás salvo. Es una parte. Repite conmigo una oración de fe. Creo que no es suficiente para ser salvo. Ahora bien, quiero que meditemos en lo siguiente. Vamos al capítulo 10 de Romanos, por favor. Y aquí vamos a meditar en algo maravilloso que nos ha dejado Dios para que nosotros como iglesia podamos entender la importancia de predicar el Evangelio. Jesús no te ha mandado a predicar absolutamente nada más, solamente el Evangelio. Romanos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 14 y aquí vamos a poner atención y vamos a ordenar, hermano, el plan de salvación que Dios tiene para que la iglesia lo entienda, para que nosotros lo entendamos, que lo que debemos hacer para que el mundo sea salvo. Versículo 14 del capítulo 10 de Romanos dice lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tercera pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuarta pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermano, aquí hay 4 preguntas que nosotros tenemos que ordenarla para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros para poder predicar, ir y predicar el Evangelio. Lo primero que tenemos que hacer como cristianos, mis queridos hermanos, que hay una gran bendición en poder predicar la palabra, en poder predicar el Evangelio, en poder darle a conocer a la humanidad perdida que existe y hay un Evangelio que le puede salvar. Continúa diciendo el versículo número 15, dice, y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos que entender que el Evangelio de Jesucristo son buenas nuevas. Y esas buenas nuevas, para que el mundo la conozca, el cristiano tiene que darla a conocer. El Hijo de Dios
está encargado, Dios le ha encargado, ha puesto su confianza en Él para que nosotros anunciemos este evangelio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como iglesia es instruir a nuestros hermanos, es instruir, educar a la iglesia. La iglesia tiene que adquirir el conocimiento necesario para poder enviarlos a predicar. Usted no puede enviar a predicar a un hermano que no tiene conocimiento para hacerlo, porque a lo mejor va a confundir a otra persona en vez que sea un canal de bendición. Tiene, mi querido hermano, lo primero que instruir. Jesús dijo, discipular. Tenemos que ser discípulos. El discípulo oye a su maestro y el discípulo se deja enseñar. Lo primero que tenemos que hacer es educar, enseñar, instruir a la iglesia, capacitarla. ¿Para qué? Para luego enviarla. Y entonces toma cuerpo e importancia estas 4 preguntas que hace el apóstol Pablo, que en orden sería desde la 4ª hacia la 1ª. Cuando la iglesia es instruida, cuando la iglesia es discipulada, cuando los jóvenes, los predicadores son discipulados, conocen el plan de salvación, reciben las herramientas que la iglesia le enseña para poder llevar el evangelio de Jesucristo a las almas que están perdidas. Y como están perdidas, Jesús vino para que se salven. El evangelio de Cristo es para salvación, no es para condenación. Es para salvación. El mundo ya estaba condenado 1400 años atrás, pero desde que vino Cristo, vino el evangelio para salvación. De manera que el mensaje que debemos llevar nosotros es un mensaje de salvación. Entonces, cuando el hermano es instruido, es capacitado, entiende que al hacer este trabajo tiene una gran bendición. ¡Cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas! Hay una bendición, el poder ir y evangelizar y predicar y poder hablar de Cristo a las almas perdidas. Entonces toman vida y cuerpo las interrogantes de Pablo. Y de atrás hacia adelante vamos a ordenarla. La número 4, cuando el cristiano está capacitado, ya lo hemos educado, lo hemos instruido. Entonces cobra vida la 4ª pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces ahora usted ya lo ha capacitado. La iglesia está capacitada, está instruida. Ahora tenemos que enviarlo. Tenemos que enviarlos a predicar el evangelio. Ya están capacitados, están instruidos, conocen el plan de salvación. Hay que llevárselo a las almas. Están instruidos, entonces ahora sí que escucharán porque van a ser enviados. Fueron capacitados, ahora los enviamos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora los enviamos después de capacitarlo. Y una vez que lo enviemos y ellos empiezan a predicar, cobra vida la 3ª pregunta. ¿Y cómo oirán? Ahora hay quien les predique. Por lo tanto, tienen la bendición y la oportunidad de oír el evangelio, de escuchar la palabra, de oír el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Primero se capacitan, luego se envían. Ahora las almas escuchan el evangelio de Cristo. No mi testimonio, no lo que yo quiero enseñar, lo que la Biblia nos enseña, lo que la palabra tiene para el pecador. ¿Cómo oirán sin haber que les predique? Ahora sí hay gente capacitada que han sido enviada.
y ellos podrán escuchar. Y una vez que escuchen, porque es la palabra de Dios la que entra al corazón, es la palabra de Dios la que transforma la vida, es la palabra de Dios la espada de doble filo que atravesará el corazón hasta partir los tuétanos y los huesos de la persona. Es la palabra de Dios. Cuando la persona está capacitada, es enviada a predicar, esa palabra va con poder, va, hermanos queridos, con autoridad, porque está obedeciendo el mandato de Dios, y Dios no se puede mentir a sí mismo. Dios dijo que estaría con aquellos que llevaran el evangelio. Cuán glorioso es, cuán hermoso son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Entonces esta palabra, hermanos, cuando ellos la oigan, atravesará el corazón de la persona y ellos entenderán su condición de pecador. Y ahí llegamos a la segunda pregunta. ¿Y cómo creerán cuando ellos escuchen la palabra, cuando escuchen el evangelio, cuando escuchen la buena nueva, esta buena nueva que viene de parte de Dios, que en esa condición de pecador que lo lleva al infierno, van a entender que hoy día hay una solución, que hoy día hay un camino, que hoy día hay una esperanza, que hoy día hay solución a este grave problema del pecado que nos separa de Dios? Y entonces van a creer porque han oído el evangelio. Nunca creerán si no oyen primero. Tienen que oír primero el evangelio para que después puedan creer. Y una vez que crean en su corazón, y ahora como creen en su Salvador, aquel que vino y murió en la cruz, una vez que crean en él, podrán hacer efectiva la primera pregunta. Dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora podrán invocar porque ya han oído la palabra, han creído en Jesús y van a poder invocar el nombre del Señor. Por eso es tan importante, queridos hermanos, queridos amigos, saber cómo llevar el mensaje a las almas perdidas. Bendito sea el amor de Dios. Ahora bien, quiero que leamos por favor el versículo 17 de este mismo capítulo 10 de Romanos. Y ahí está el resumen de todo esto, la conclusión de todo esto. Cuando dice, así que la fe es por el oír. ¿Me está escuchando? La fe es por el oír, por la palabra de Dios. Si usted lleva el mensaje de Jesucristo, lleva el plan de salvación a las almas perdidas, cuando ellos oigan el evangelio, entonces nacerá la fe en el corazón, porque ahora al oír la palabra, ellos van a creer en el autor de la palabra. Bendito el amor del Señor. Quiero decirle, hermanos, que tiempo atrás, algunos años atrás, tuve una experiencia cuando una de mis hijas trajo una película para que la podamos ver, una película muy famosa, muy famosa en todo el mundo, que se llamaba o titulaba La Pasión de Cristo. Era una película desgarradora. No quiero mentir, cuando la vi, lloré, me tocó, me emocionó y lágrimas corrieron por mis ojos. Y creo, hermano, no creo equivocarme, que en todo el mundo se vio esta película. Todo el mundo vio este documental, todo el mundo lo vio. ¿Cuántos miles, millones de personas vieron esta película? Y creo que millones de personas que vieron esta película, millones se conmovieron. Y millones de personas lloraron con esta película. Pero quiero hacerle la siguiente pregunta. Muchos fueron los que
los que fueron tocados, los que se conmovieron. Pero ¿cuántos se arrepintieron? Porque las cosas que ves te conmueven, pero no te convierten. En cambio, al oír el mensaje de Dios, al oír la palabra de Dios, sí que entra al corazón y cambia al ser humano. Cambia la vida de la persona. Mi querido hermano, porque la fe no viene por lo que usted ve. La fe no es por lo que vemos. La fe viene por el oír. Por eso es que hace bien que usted vaya a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Hace muy bien que usted esté junto a nosotros en esta tarde escuchando la palabra de Dios. Hace muy bien. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Bendito sea el Señor. La gente se conmueve. Se conmueve pero no se convierte. Bendito sea el amor del Señor. Entonces, hermanos, quiero llevarlos, para ir concluyendo, a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y cuando leo el versículo 38, me llama poderosamente la atención y me llena de gozo cuando leo las Escrituras. El capítulo 2, el verso 38, es un verso maravilloso, pero no puedo exhortarlo sin ver el contexto de este capítulo. Y para poder entender lo que el Señor a través del apóstol nos dice en el versículo 38, tenemos que ver el contexto e irnos más atrás. Y vamos al capítulo 2 y vamos a los primeros versículos, desde el versículo número 1 en adelante, para ver el contexto de esta situación. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, en el versículo número 1 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como, no fue un viento, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Escuche bien. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No eran de fuego, eran como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto fue notorio, hermano, en todo Jerusalén. Esto fue notorio. Era una fiesta donde habían multitudes de personas de diferentes naciones, diferentes países, diferentes dialectos e idiomas en aquella oportunidad, y estaban todos ahí reunidos. Y cuando el Espíritu Santo viene, se deposita sobre los discípulos, sobre los apóstoles, dice que fueron investidos y cada uno recibió este don maravilloso. Y empezaron a hablar otros idiomas, empezaron a hablar otras lenguas y salieron hacia la calle y cada uno hablaba en un idioma diferente. Entonces los que no eran de Jerusalén le oían hablar en su idioma, ellos iban para escucharle y cada uno le hablaba a las naciones que estaban ahí reunidas en aquel entonces. Y esto fue un alboroto tremendo en medio de la ciudad. Y los judíos que estaban ahí, aquellos que eran sus compatriotas, aquellos que conocían a las personas que estaban hablando, decían: estos están llenos de mosto, estos están ebrios, estos están locos. Tal como dice la Escritura hoy día, para muchos la cruz es locura. Y entonces, cuando todo esto estaba sucediendo, cuando todos estaban en esta discusión, entonces
Pedro, hermanos amados, alzando la voz. Pedro alzó la voz y nos dice en el versículo número 14, dice claramente, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Aleluya, escúcheme bien, alzó la voz y les habló. Comienza Pedro a predicar. La predicación de Pedro. Pedro comienza su primer sermón y comienza a predicar con una elocuencia gloriosa. Hermano, este pasaje es maravilloso para que nosotros aprendamos a predicar la palabra, para entender que debemos nosotros como predicadores tener siempre un mensaje positivo para llevar, hermanos, edificación a la iglesia. Yo no debo hablar de mi testimonio, no puedo hablar de mí, de lo que cómo me fue, qué me pasó. No, debo hablar de la palabra. Y Pedro comienza, hermanos, a predicar este sermón maravilloso y ellos estaban atentos escuchando la voz y llegamos al versículo 37 antes de llegar al 38 y mire lo maravilloso que dice aquí, escúcheme bien por favor, y esto me va a dar la razón de todo lo que le estoy diciendo en esta tarde. El versículo número 37 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente, dice, al oír, cuando la gente, la multitud, oyó el mensaje que le trajo Pedro, cuando oyó la palabra de Dios, cuando oyó el mensaje del Evangelio, cuando oyó la palabra de Dios, esa palabra penetró en el corazón de ellos, penetró en sus pensamientos, penetró en su corazón como espada de dos filos. Dice, y al oír esto, se compungieron de corazón. Es la palabra la que hace efecto, hermano. Es el mensaje del Señor lo que salva las almas. Es el mensaje del Señor lo que convierte al pecador. Es el mensaje del Señor lo que hace libre al cautivo. Es el mensaje del Evangelio el que transforma la vida de las personas. Al oír el Evangelio se compungieron de corazón. Y ahora ellos hablan y dicen a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos después de oír el mensaje? El mensaje tienen que oírlo. Y llegamos al versículo 38, cuando dice, Pedro les dice, cuando ellos preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer ahora? Ellos reconocieron que habían crucificado a Jesús, que lo habían despreciado, que Jesús era el Hijo de Dios, que sus promesas se habían cumplido. Entonces Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero decirte, mi querido hermano, que no fueron los efectos de la venida del Espíritu Santo lo que transformó la vida de las personas. No fueron los milagros, no fueron las lenguas, fue el mensaje de la palabra. Al oír el mensaje. Por eso es tan importante predicar el Evangelio de Jesucristo. No fueron las lenguas los que compungieron de corazón o transformaron la forma de vivir o de pensar de las personas. No fue la manifestación del Espíritu. Fue cuando oyeron la palabra de Dios, entonces se compungieron de corazón. Entonces me pregunto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo primero es oír el mensaje de Dios. Hay muchos hermanos en las iglesias que no les gusta oír el mensaje del Señor. Cantan muy lindo, sí, amén, es lindo cantar,
pero cantar no te hace salvo. Los cantos no te salvan, pero sí los salvos cantan. Gloria a Dios. Lo que te hace salvo es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y para concluir, cuando Pedro y Juan suben al templo, a orar, a la hora novena, a las 3 de la tarde, pleno día, van a orar. Y ahí a la puerta del templo hay un mendigo que día a día lo llevaban para que puedan recibir limosna de los que ahí iban, los hombres piadosos que iban al templo, porque al templo van los hombres piadosos. Entonces cuando ve a Pedro y a Juan, puso en ellos sus ojos como esperando recibir algo. Y Pedro se acerca y le dice, no tengo plata, tampoco tengo oro, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. Jesús, hermano, Jesús es el centro de nuestro mensaje. Jesús, el Hijo de Dios, tiene que ser el centro de tu mensaje para que tenga efecto en la vida de las personas. En el nombre de Jesús, levántate. Y sucedió, hermanos, que aquí se armó otro alboroto cuando vieron a aquel hombre y lo reconocían que era el mendigo y saltaba, hermano, y brincaba camino hacia dentro del templo. Ellos se alborotaron y querían armar un alboroto y Pedro nuevamente alza la voz. Nuevamente alza la voz y le dicen, ¿por qué nos estáis mirando a nosotros como si nosotros hubiésemos hecho a este hombre andar? Y comienza el mensaje, comienza a predicar, aquel Jesús que vosotros crucificasteis. Y le empieza a hablar del Evangelio, le habló del plan de salvación, le habló de Jesucristo. Y entonces llegamos al capítulo 4 y el verso 4 toma vida y dice, pero muchos de los que habían oído. Hermanos, qué interesante es que la salvación viene por el oír de la palabra. Hoy día hay muchos predicadores que adornan sus mensajes con preciosos testimonios. Sí, no digo que son preciosos, pero Jesús no nos mandó a predicar testimonio. Jesús mandó a predicar su palabra, el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo tiene que ser expuesto a la congregación y a las almas. Al oír, dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, no visto al cojo sanarse, no, al oír el mensaje, no por lo que había sucedido, por el milagro que se realizó. No fue el milagro el que los convirtió, no, el milagro los conmovió, pero la palabra lo convirtió. Dice, y muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El mundo creerá cuando escuche un verdadero mensaje expositivo de la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ¿para qué hemos sido llamados? Para predicar el Evangelio de Cristo. Por eso es tan importante, hermano, estudiar las Escrituras, porque usted tiene que hablar de Jesucristo, tiene que hablar de lo que Jesucristo mandó a predicar, tiene que hablar de lo que está trazado en las Escrituras, y entonces el mundo se convertirá. Mientras tanto solamente se conmoverá. Hoy día hay muchos predicadores que llenan estadios, llenan gimnasios, tremendos eventos musicales, y donde el mundo canta, salta, se contenta, solamente se conmueve.
pero no se convierte. Porque los cantos no salvan. Los salvos cantan. Lo que salva es la predicación de la palabra de Dios. Dios te bendiga, querido hermano. Pedro dice, creced en la gracia, pero también en el conocimiento de la palabra. Quiero orar en esta noche y dar gracias a Dios por este precioso momento en el cual pudimos compartir este precioso mensaje de la palabra del Señor. Y quédese atento, que mañana, en estos días, vamos a estar compartiendo con ustedes, más o menos a esta misma hora, otro pensamiento de la palabra del Señor. Quiero que nos edifiquemos unos a otros en medio de estos días de la contingencia nacional. Nosotros podamos estar alrededor de las Escrituras. Quiero orar para que esta palabra quede grabada en su corazón y también en el mío. Padre, en el nombre bendito de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Te doy gracias por este momento tan agradable, tan especial, que me das para compartir esta palabra con nuestros hermanos. Te ruego, Jesús, que la inscriba en cada corazón y nos conceda cada día espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, para poder entender tu palabra y ponerla en práctica, porque tú no nos has llamado a hacer otras cosas, sino solamente a predicar tu palabra, que con la predicación de la palabra el mundo será salvo. Ayúdanos como iglesia y en forma muy especial en estos días difíciles. Bendiga, Señor, a mi esposa, a mi familia, mis hijos, mis nietos, y bendice a cada pastor. Oro por cada uno de ellos para que les conceda sabiduría y en estos días de una o de otra manera puedan estar alimentando a la congregación con un pensamiento de la palabra, preocupados por el necesidad.